Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos encontramos cerca del final de las clases de abdomen. En esta oportunidad vamos a hablar del hígado, hacer una breve descripción de este órgano, también hablar un poco del pedículo hepático, de cómo está formada la vena porta, qué anastomosis tiene con la parte sistémica, y después vamos a hablar sobre las vías biliares. Para empezar, el hígado es un órgano macizo que se encuentra sobre todo en el hipocondrio derecho, pero también en el epigastrio e invade un poco el hipocondrio izquierdo, como ven acá en la figura, ¿no? Y que está parte o gran parte de su lóbulo derecho está protegido por las costillas, ¿sí? Y adopta como la forma de la cúpula diafragmática derecha. Tiene un montón de funciones, ¿no? Todas las sustancias que son absorbidas en el tubo digestivo se van a dirigir primero al hígado para poder ser metabolizadas a través de la vena porta, que vamos a ver dentro de un rato, y una vez metabolizado, esa sangre continúa hacia el sistema venoso cava. Además de todas estas actividades metabólicas que tiene, el hígado se encarga de almacenar glucógeno, de fabricar y secretar la bilis, que va a ser un líquido medio amarillento que va a colaborar en la emulsión de las grasas, ¿no? Cuando las grasas lleguen al duodeno, esa bilis almacenada en la vesícula va a dirigirse hacia ese lugar en presencia de grasas. Entonces, cuando la bilis sale del hígado, va a ser a través de unos conductos que se llaman conductos biliares, en este caso dentro del hígado son intrahepáticos, eh, y lo que tiene es que el hígado la va a producir todo en todo momento. Lo que pasa es que saliendo por estos conductos se almacena en la vesícula, que esa es su función, justamente almacenar la bilis que está fabricando el hígado, pero cuando no hay una presencia de grasas no pasa nada, pero cuando llegan estas se libera, ¿sí? Eh, Además tiene función desintoxicadora, sobre todo de algunas toxinas y de fármacos, convierte el amoníaco en urea, después tiene también una función inmunitaria, destruyendo las bacterias que puedan llegar a través de este sistema porta por parte del sistema digestivo, almacena sangre, por el hígado más o menos fluyen 1000 mililitros por minuto de sangre, ¿sí? Bueno, entre otras varias funciones, así no entramos en bastante detalle. En el feto es el órgano hematopoyético por excelencia. Eh, bueno, y además almacena algunas vitaminas, etc. Pero bueno, cuando hablemos siempre de un órgano, como ya seguramente han hecho en el práctico, cuando uno estudia en la descripción y lo lee en el libro, la idea siempre obviamente es ir en orden, ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir esto, es un órgano, si es hueco, si es macizo, brevemente la función que cumple, ¿sí? O en general, dónde está localizado, qué relación tiene con otros órganos vecinos o con otras estructuras, y después del detalle de su macroscopía, si tiene caras, si tiene bordes, qué estructuras lo identifican, si tienen medios de fijación o no. Eh, y finalmente vamos a hablar de la vascularización y de su inervación. Entonces del hígado podemos decir que tiene en realidad dos caras, una cara superior o una porción superior que va a ser la cara diafragmática, aquella que contacta obviamente con el diafragma, y una cara visceral o inferior que es la que mira hacia el abdomen, ¿sí? En este caso estamos viendo la cara diafragmática. En esto tenemos una vista, es la vista más anterior y en este caso una vista posterior. La porción superior entonces está separada por el diafragma y para contactar con el pulmón derecho, ¿sí? El diafragma se interpone entre ellos y las pleuras. Además, comparte el corazón, ¿no? Y está formando como está protegida por parte de la pared torácica. Únicamente en el ángulo que está por debajo del esternón, el hígado se pone en contacto directamente con la cara anterior abdominal, ¿sí?
Lo que vamos a encontrar principalmente en esta cara, más allá de esta, como de la imagen que tiene, yo una vez leí, no recuerdo ahora el libro, como para entender la forma del hígado, ustedes igual ya lo vieron esto en el práctico, es como una pelota de rugby, ¿no? Que está como alargada y que la cortaron medio en oblicuo, entonces es como que es redondo y se va como afinando hacia la izquierda. Me quedó como grabado esa descripción. Pero lo más como característico, más allá de esta forma, ¿no? Y es que está casi totalmente como pegada al diafragma, es que encontramos la presencia de un ligamento, que es la inserción del ligamento falciforme, que es el repliegue anteroposterior que lo divide como en dos lóbulos, ¿no? Es este repliegue de acá, se llama, ¿ven? Como hace como un repliegue justamente, ligamento falciforme, que es lo que viene a dividir a esta cara diafragmática en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo hepático, ¿sí? Ese lóbulo izquierdo es como el que se va afinando, se ve acá y también se ve como de esta parte en relación con el estómago, ¿sí? Y deja como esta huellita en el centro, a través del cual va a aparecer el ligamento redondo, que es el remanente de la vena umbilical, ¿sí? En la parte más superior, en el borde más superior, este ligamento falciforme se divide como si fuese una V corta y se va como a ambos lóbulos para llamarse ligamento coronario. Si seguimos este ligamento coronario hacia posterior, como lo vemos en esta otra imagen un poquito más pequeña, se sigue abriendo este ligamento hacia los lados y va a dejar en el centro un área desnuda, ¿sí? Se llama área desnuda porque es la parte del hígado que no está cubierta por peritoneo, ¿sí? Está desprovista de esto, y que va a estar limitada arriba y abajo por estas respectivas hojas del ligamento coronario y va a tener la huella que deja la presencia de la vena cava inferior, ¿sí? Que está situada sobre la parte levemente hacia la derecha. Cuando vemos la cara visceral, que sería como la cara inferior, ¿no? En realidad está como el hígado puesto de esta manera y un poquito así, como inclinado hacia anterior. Entonces, toda esa cara diafragmática no solo contacta obviamente con el diafragma, sino que va como levemente hacia adelante, dejando solo un borde anterior a partir del cual comienza la cara visceral que mira hacia las vísceras, ¿no? Hacia los órganos del abdomen. Esta cara entonces sería postero-inferior, en realidad, ¿sí? Y está contacto entonces con estas vísceras que le van a dejar huellas, se ve en la imagen como sombreado, ¿no? Todas estas imágenes son del libro de García Porrero. Me parecieron como dibujitos que a mí me gustan. Se ven como sombras y justamente esas sombras lo que indican es la impresión que deja esa huella. Ustedes ya saben, creo que ya todas lo habremos dicho, ¿no? Como en el abdomen no es que hay lugares vacíos, uno por ahí ve el preparado, ve una imagen y podemos encontrar como los órganos que obviamente están disecados a propósito para que podamos movilizarlos y encontrar otras estructuras que estén un poquito más posteriores. Sin embargo, si pudiéramos verlo en vivo, el abdomen, todo está unido a todo, todo tiene relación con todo, todos los órganos están pegados entre sí, ¿no? Están relacionados íntimamente entre sí, dejándose huellas por este contacto y no hay un espacio que esté vacío, incluso cuando no hay un órgano por una operación, por lo que sea, ese espacio también es ocupado, ¿no? No es que queda un lugar vacío. Con lo cual, como esto le digo, estas sombras que deja como en esta cara es la impresión, la huella que dejan los órganos con los que tiene íntima relación, ¿sí? Entonces, esta cara visceral está orientada hacia inferior, un poquito hacia atrás y algo hacia la izquierda, ¿sí? En la parte media aparece como un conjunto de surcos que lo marcan estructuras o surcos reales que hacen como si fuera una H, ¿no? Uno así, otro acá y otro que cruza, ¿sí? Que cruza a los otros dos, que son perpendiculares a los otros dos que marqué, que van a formar como una H. Y este surco que los cruza es el ilio hepático, ¿no? Ese sector del hígado a través del cual van a ingresar el pedículo hepático, que va a estar formado por las ramas terminales de la vena porta, la arteria hepática propia y los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Además, obviamente, va a haber
conductos linfáticos, plexos nerviosos que recorren a manera como de malla alrededor de las arterias, ¿sí? Lo podemos observar acá, donde esto que está pintado de verde son los conductos hepáticos. Bueno, es rojo, está muy chiquito, pero es la arteria hepática. Y esto que hemos seccionado es la vena porta, ¿sí? Después vamos a entrar en un poquito más de detalle. El hilio entonces está rodeado por la inserción del epiplón menor, que es esto que ustedes observan acá. U aumento, ¿sí? El epiplón menor u aumento menor era esta dependencia del peritoneo que unía dos vísceras, en este caso el hígado con la curvatura menor del estómago, y a través del cual pasan estructuras vasculares y nerviosas. ¿Bien? Entonces, la parte derecha de este surco, que es esta parte que encontramos acá, este surco, digamos, perpendicular al horizontal, vamos a encontrar que está circunscripto, que está formado por dos estructuras. En la región anterior, por la fosa cística, que aloja a la vesícula biliar, y en una parte más posterior, que es más profunda, que corresponde a la vena cava inferior. Bien. Entonces, después vamos a encontrar que del otro lado, en el otro surco que nos queda, en la región anterior encontramos la presencia del ligamento redondo, que es este vestigio de la vena umbilical, que va a alcanzar al hígado a través de este ligamento falciforme que veíamos en la diapositiva anterior. Y en la región posterior de este surco, para terminar esta H, encontramos una fisura para el ligamento venoso, que es el vestigio del conducto venoso o conducto arancio. Si no lo vieron, ya lo van a ver después en embrio. Entonces, esta H que queda formada, esta H hepática que queda formada en la cara visceral, divide al hígado en 4 sectores que se corresponden con los lóbulos anatómicos del hígado, que son el lóbulo derecho, a la derecha de este surco formado por la vesícula y por la vena cava inferior. Después encontramos el lóbulo izquierdo, del lado izquierdo de este surco formado por el ligamento redondo y el ligamento venoso, el conducto de Arancio. Y después vamos a encontrar otros dos, donde tenemos el lóbulo cuadrado, es el que está por delante, es anterior al hilio hepático, entre el ligamento redondo y la vesícula biliar, y hacia posterior del hilio hepático encontramos el lóbulo caudado, ¿sí? O lóbulo de Spiegel, pero lo vamos a llamar lóbulo caudado, es más fácil, ¿bien? Y después vamos a ver que en la recorrida de esta cara visceral, ahí encontramos estas relaciones más importantes con los órganos que le dejan una impresión. En el lóbulo izquierdo encontramos la impresión gástrica, o sea, la impresión que deja el estómago, ¿sí? Luego encontramos en el lóbulo derecho la impresión renal, del riñón derecho con la glándula suprarrenal, ¿sí? Después encontramos cerca de la vesícula a la derecha una impresión que deja parte del duodeno. Si uno pensara en la disposición que tiene el duodeno en forma de C, es justamente primera y comienzo de segunda porción, ¿sí? Y en la parte derecha, pero más anterior, encontramos la impresión cólica que deja justamente donde el colon cambia de ser colon ascendente a colon transverso, con lo cual estamos hablando de la flexura cólica derecha o flexura hepática. ¿Cómo va a estar irrigado, cómo va a estar vascularizado el hígado? Bueno, el hígado tiene doble aporte de sangre. Por un lado, llega su sangre oxigenada por la arteria hepática propia, y por otro lado tenemos esta sangre que llega con los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a través de la vena porta. La arteria hepática, tenemos la arteria hepática común, que la vamos a ver acá, que nace del tronco celíaco. El tronco celíaco es un tronco muy pequeño, mide 1 centímetro como mucho,
que nace por la cara anterior de la aorta, luego de haber dado las arterias frénicas inferiores. En la cara anterior, como un tronco impar, nace este tronco celíaco que pronto se divide en sus tres ramas. La arteria hepática común, que va a ir hacia la derecha en búsqueda del hígado principalmente. La arteria gástrica izquierda, que va a ir hacia la curvatura menor del estómago. Y la arteria esplénica, que recorre todo el borde superior del páncreas en busca del vaso, ¿sí? En la región del hipocondrio izquierdo, en la región más posterior del hipocondrio izquierdo. Entonces, una vez que el tronco celíaco da la arteria hepática común va a participar con ramas que van a ir, por ejemplo, a participar de la irrigación de la curvatura menor del estómago y va a dar una arteria que se llama gastroduodenal, que también va a participar en la irrigación de los órganos vecinos. Y una vez que da esta arteria gastroduodenal, se convierte en arteria hepática propia, que asciende y antes de ingresar al hilio hepático, se divide en sus dos ramas, arteria hepática derecha, arteria hepática izquierda, y de la arteria hepática derecha nace una rama que se llama arteria cística para la vesícula biliar, ¿sí? La arteria hepática derecha se encarga de irrigar la porción derecha del hígado y la hepática izquierda todo el resto del órgano, ¿sí? Las ramas de la arteria hepática son terminales, quiere decir que van a ir ingresan y van a ir a cada segmento independiente o territorio independiente del hígado, ¿sí? Mediante las arterias segmentarias. ¿Qué pasa? Dentro del hígado, las arterias se van a juntar con una rama de la vena porta y un conducto biliar que está haciendo la dirección contraria, ¿no? El líquido, la bilis, va a ir en dirección contraria a cómo ingresa la sangre, tanto de la arteria hepática como de la vena porta. Entonces hay tres, ¿no? Hay un conducto biliar intrahepático, una rama segmentaria hepática y una rama de la vena porta, que van a ir a un sector, ¿sí? Un segmento hepático que funciona por sí solo. Es una misma unidad funcional por sí sola. Quiere decir que cada uno de esos segmentos, del que nace un conducto biliar e intrahepático, del que llega una rama de la vena porta y del que llega una rama de la arteria hepática segmentaria, es una unidad funcional, con lo cual tiene la posibilidad de hacer todas las funciones del hígado, inmunitaria, de almacenar el glucógeno, de almacenar vitaminas, el metabolismo de los distintos nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, cada segmento, como está acá, cada segmento donde le llega vena porta, un conducto y una rama de la arteria segmentaria, forma por sí solo un segmento funcional propio, independiente. Y luego de hacer todas esas funciones, todo ese desecho, digamos, sale por una vena central, que el conjunto de todas esas venas centrales que sale de cada segmento hepático, se juntan para formar las venas hepáticas que van a drenar en la vena cava inferior. ¿Bien? Entonces, la vena porta es muy importante, ¿eh? Transporta el 70% del flujo de la sangre hepática, es una sangre venosa que conduce al hígado todo lo que es absorbido en el tubo digestivo. Entonces, ya que la estamos nombrando, vamos a ver cómo se forma la vena porta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema porta, nos referimos a un sistema de vasos que no va hacia el corazón, que no finaliza en el corazón. Ya lo habíamos visto cuando vimos neuro, en ese sistema de vasos que estaba entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Que conectaba como estas dos estructuras, pero esos vasos no finalizaban en el corazón. Acá pasa lo mismo. Es un vaso de ramas venosas que se juntan para formar la vena porta desde el sistema digestivo hacia el hígado, ¿sí? Con lo cual, esta sangre visceral viene del abdomen, sobre todo, intestino delgado, que sería duodeno, yeyuno ilion, e intestino grueso, a excepción de la parte inferior del conducto anal, ¿sí? Es la gran parte del colon.
pero además del estómago, del páncreas, del vaso, de la vesícula biliar. Todo eso se transporta hacia el hígado. Entonces, por esta vía, por la vena porta, todos los conductos, todo lo que es los productos absorbidos en el tubo digestivo van a ir a la pared, o sea, al hígado, ¿sí? Igual que todas las células inmunitarias y las células sanguíneas que vienen del vaso, como las distintas hormonas que son segregadas en el tubo digestivo, todo, no solamente como el nutriente, todo lo que está sucediendo en el sistema digestivo viaja a través de esta vena al hígado. ¿Bien? Entonces, si vemos en esta imagen, vemos están de los distintos órganos, los voy a nombrar, no creo que haya dudas, pero vamos a ir por eso. Tenemos el hígado, la vesícula biliar, parte del estómago, la llegada del esófago y parte del estómago, el fundus sobre todo. Encontramos el vaso, el páncreas, el duodeno con sus 4 porciones, primera, segunda, tercera, cuarta porción, yeyuno ilion, colon ascendente, el ciego y el apéndice, colon descendente y parte del colon sigmoideo y el recto, ¿sí? Y lo que estamos viendo es qué vena recoge la sangre de esos sectores. Entendemos que como es un sistema venoso profundo, el nombre de las venas van a ser homónimos a las arterias que están llegando a esas estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el yeyuno ilion está irrigado por la arteria mesentérica superior, las venas van a ser la mesentérica superior, ¿sí? Estas venas van a salir yeyuno-iliales, van a drenar en la vena mesentérica superior. Lo mismo sucede con el vaso. Si al vaso llega la arteria esplénica, la vena que va a drenar la sangre venosa justamente del vaso va a ser la vena esplénica y así sucesivamente. Con lo cual, la formación de la vena porta va a estar dada por la vena mesentérica inferior, que está drenando la sangre venosa de la región derecha del colon y parte superior del recto, va a llegar hasta la altura del páncreas, donde se va a juntar con la vena esplénica, que no solamente trae sangre venosa del vaso, sino también de parte del páncreas y parte de la curvatura mayor del estómago. Esas dos venas forman un tronco muy pequeño, que se llama tronco mesaraico esplénico, por la unión de estas dos venas, a la que se les va a sumar la vena mesentérica superior, que trae sangre venosa del yeyuno ilion, del colon de la región derecha, ¿sí? Y parte del duodeno y del páncreas. Unido este tronco con la vena mesentérica superior, que siempre la vamos a encontrar junto con la arteria homónima por la región anterior de las últimas porciones del duodeno, justamente dividiéndolo en tercera porción a la derecha y cuarta porción hacia la izquierda, van a formar la vena porta, que tiene este corto trayecto hacia el hígado, ¿sí? Para que tengan una idea, quizás a veces es, bueno, si a esto les aporta algo, digo, para el estudio, para más o menos entender dónde está ubicada cada cosa, se pueden hacer como las proyecciones de dónde sucede cada cosa, proyectándolo hacia la columna vertebral. Por ejemplo, el inicio de la vena porta está aproximadamente a nivel de L2, ¿no? Fíjense que a nivel de L2 pasan muchas cosas, está la raíz del mesenterio también. Todas estas estructuras se encuentran a nivel de L2, pero a su vez tenemos la presencia de los riñones también en el retroperitoneo, L2, L3, más o menos por ahí. Es una zona donde surgen nervios importantes, digo, es como una zona bastante importante, ¿no? Y fíjense que está como medio todo junto. Entonces, una vez que se forma esta vena porta a este nivel aproximadamente, por detrás del cuello del páncreas, lo que hace es ascender de manera oblicua hacia la derecha, obviamente, en dirección al hilio hepático, ¿sí? Y en este trayecto corto hay dos segmentos. Un primer segmento que es retroperitoneal, ¿sí? Y un segundo segmento, que es este de acá, que es intraepiploico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vimos en la clase cuando vimos peritoneo, que había órganos que eran retroperitoneales, primarios, o sea que siempre estuvieron ahí, como por ejemplo el riñón, y había órganos que eran retroperitoneales secundarios, que son aquellos que están unidos
al peritoneo parietal posterior a través de una fascia de coalescencia. Estos serán el colon ascendente, el colon descendente, parte del duodeno, parte del páncreas. Lo más libre del páncreas es la cola, ¿sí? Pero el resto es retroperitoneal secundario, o sea, pegado a través de una fascia de coalescencia. Bien, que no importa el nombre propio, retrocólicas, derecha-izquierda, retropancreáticas, retroduodenal, está ok. Ahora, entonces, si esta parte del páncreas está unida al peritoneo parietal posterior a través de una fascia de coalescencia y la vena porta está pasando por detrás, esta parte es retroperitoneal. ¿Está bien? Entonces, esta primera parte es cuando está la vena porta en contacto con la cabeza del páncreas, que sería esta parte de acá, y la primera porción del duodeno, ¿sí? Obviamente, todo esto sucede anterior a la vena cava inferior, que sí es una estructura retroperitoneal, ¿bien? Y la segunda parte, cuando ya deja de tener relación con la primera porción del duodeno y con el páncreas, va a formar parte de su segunda porción, que es intraomental o intraepiploica. ¿Bien? Entonces, una vez que pasa por allí, este borde libre del omento menor se mete y forma parte, ahí es donde forma parte del pedículo hepático, porque todo el pedículo hepático está contenido dentro del epiplón menor, este que conectaba curvatura menor del estómago con hígado, ¿sí? Y por delante de esto está el hiato de Wislow, que es la entrada a la trascavidad de los epiplones que ya habíamos nombrado anteriormente. ¿Bien? Es la vena porta ubicada, es el elemento que es más posterior del pedículo. En la región anterior, hacia la derecha tenemos el conducto colédoco, que lo vamos a ver a continuación, hacia la izquierda la arteria hepática y la estructura más posterior, como en el medio y atrás de estas dos, encontramos a la vena porta. Dicho todo esto, aprovecho esta clase que no tiene que ver con las vías biliares, pero ya que la estoy nombrando, hablarles de lo que es una anastomosis portocava. Una anastomosis es una conexión, una unión, ¿sí? Cuando hablamos de anastomosis hablamos de eso. Entonces, una anastomosis portocava es una unión o conexión que puede ser natural o quirúrgica, es decir, nosotros la tenemos naturalmente, estas uniones, pero un cirujano las puede crear a propósito, ¿sí? Que comunica el sistema venoso porta, que es el que va a drenar al hígado, con el sistema venoso cava, o sea, con la parte sistémica que va a finalizar en el corazón, ¿bien? ¿Y qué permite esto? Bueno, que la sangre derive directamente hacia uno de los sistemas cuando, por ejemplo, o hacia el sistema, hacia la circulación sistémica, cuando, por ejemplo, el flujo hepático está obstruido, ¿sí? Si hubiese una obstrucción, tiene como este otro camino para poder llegar hacia donde tiene que llegar, para poder drenarse esta sangre venosa. Ahora, todo el tiempo hay estas conexiones. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay una parte del órgano, de la estructura, que drena su sangre hacia un sistema y una parte de esa estructura que drena su sangre hacia el otro sistema. Y esto se da de manera natural y tiene mucho que ver, para poder entenderlo, con la irrigación, porque todavía estamos hablando de un sistema venoso profundo que va a tener el nombre homónimo, o sea, que la arteria que llega a esa estructura. Y por ejemplo, en el recto, cuando nosotros hablamos de la irrigación del recto, sabemos que si lo podemos dividir como en 3/3, el tercio superior del recto está irrigado por la arteria rectal superior o hemorroidal superior, como lo quieran decir, rectal a mí me resulta más fácil, rectal superior, que es de hecho la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. El tercio inferior, los dos tercios, el tercio medio y el tercio inferior, perdón, vienen de su irrigación de la arteria ilíaca interna. El medio viene de la rectal media, que es directamente rama ilíaca interna, y el inferior tiene su irrigación a través de la arteria pudenda interna. La rectal inferior es rama de la pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna, parece ahí como sal de ahí, chivita, chivita. Entonces, esta irrigación me va a mí hacer pensar cómo va a ser su drenaje venoso en lugar de estudiarlo de memoria. Si el tercio superior tiene una irrigación que llega de la arteria mesentérica inferior a través de la rectal superior,
Bueno, su drenaje venoso va a ser idéntico. Ese tercio superior va a drenar la sangre venosa a la vena rectal superior y esa vena es tributaria de la vena mesentérica inferior, ¿sí? El tercio medio va a tener irrigación que viene de la rectal media, que es rama de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Con lo cual, su drenaje venoso va a ser a la vena rectal media, que es tributaria de la vena ilíaca. Y el tercio inferior, que recibe la sangre oxigenada de la rectal inferior, que es rama de la arteria pudenda, que es rama de la ilíaca, que es rama terminal de la ilíaca interna, que es rama de la ilíaca común, que es rama de la aorta, su drenaje venoso va a ser la inversa. La vena rectal inferior va a drenar en la vena pudenda, que va a drenar en la vena ilíaca interna, que va a drenar en la vena ilíaca común, que va a drenar en la vena cava. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de entender estas anastomosis, que en un órgano que recibe irrigación de arterias diferentes, bueno, lo mismo sucede a nivel de las venas, ¿sí? La sangre venosa va a ir a dos sistemas diferentes. Una parte va a drenar al sistema porta y una parte va a drenar al sistema cava. Y hay 4 anastomosis portocava principalmente en el cuerpo que están hechas naturalmente. La primera va a ser a nivel del esófago, de la parte más distal del esófago que está ya convirtiéndose en estómago a ese nivel, donde una parte del esófago va a drenar la sangre en las venas esofágicas, tributarias de la vena gástrica izquierda, que es tributaria de la vena porta, y otra parte del esófago, ¿sí?, va a drenar en las venas esofágicas que van a ir hacia la ácigos, ¿bien?, que es tributaria de la vena cava, en este caso vena cava superior. La segunda unión o conexión anastomosis portocava va a ser a nivel del ombligo. Va a haber venas que se llaman periumbilicales, que van a drenar en la vena epigástrica superior e inferior, que son tributarias del sistema cava. Y por otro lado tenemos venas paraumbilicales, que son tributarias del sistema porta. En la tercera anastomosis que encontramos es a nivel del colon, donde hay venas cólicas, que son tributarias de la vena mesentérica superior. Y por otro lado, hay venas cólicas que son tributarias de la vena lumbar ascendente que finaliza en la vena ácigos y por lo tanto en la vena cava. Y finalmente en el recto, como les conté recién, la vena rectal superior es tributaria de la vena mesentérica inferior que va a formar a la vena porta y los 2 tercios inferiores son tributarios de las venas rectales media e inferior que van a ir hacia la vena ilíaca y luego a la vena cava inferior. ¿Sí? A esto se llama anastomosis portocava. Entonces llegamos a la segmentación hepática y es un poco lo que ya les había comentado anteriormente. Dijimos que cada segmento hepático es una unidad funcional por sí misma, que tiene la capacidad de metabolizar, bueno, llevar a cabo todas las funciones. En ese segmento hepático es porque llega una arteria hepática segmentaria, una rama de la vena porta y nace un conducto biliar intrahepático, ¿sí? O sea, digo nace porque va a ir en sentido contrario a la llegada de la sangre, tanto de la arteria como de la vena. Y de ese segmento, una vez que se produce todas las funciones, sale una vena hepática de cada uno de los segmentos y esos segmentos se van a empezar a unir para terminar formando 3 venas hepáticas. La vena hepática derecha, la vena hepática izquierda y la vena hepática media. Estas 3 venas van a drenar en la región posterior en la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, la presencia de estas 3 venas hepáticas, derecha, media e izquierda, dejan fisuras, ¿no? En esa unión de los segmentos y se forma esta vena, dejan como un surco, una fisura. Y esas fisuras son las que van a dividir en estos territorios al hígado. Nosotros anatómicamente decimos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, pero funcionalmente, cuadrado, caudado, pero funcionalmente son 8 los segmentos que tiene el hígado, ¿sí? Que se van a nombrar del 1 al 8 obviamente, con números romanos, y los vamos a ver acá. En esta imagen tenemos una vista de la cara diafragmática, y en este caso
vemos una vista de la cara visceral. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que en el dibujo tenemos fisura portal derecha, fisura portal principal, fisura portal izquierda. Entonces, la presencia de estas venas, la derecha, la media y la izquierda, van a formar estas fisuras. ¿Bien? Entonces van a dividir la principal, la medial, va a dividir una parte derecha de una parte izquierda, ¿sí? Y la presencia del resto de las fisuras termina formando el resto de los segmentos. Lo mismo sucede en la cara visceral, ¿bien? El segmento número 1 arranca en el lóbulo caudado, que es el lóbulo que tenemos acá, ¿sí? Que acá no está marcado. Entonces tenemos lóbulo 1 es este, que solamente el 1 se ve en la cara visceral, porque en la cara diafragmática no vemos al lóbulo caudado, ¿sí? Solamente lo vemos acá, ¿sí? Por detrás del ilio. Entonces, lóbulo o segmento hepático 1 es este. Y luego arrancamos como en contra de las agujas del reloj. El segmento número 2, el segmento número 3, segmento número 4, el 5, el 6 y el 7. Con lo cual, en la cara visceral vemos el 1, pero no vemos el 8. Y lo contrario sucede desde una vista en una cara diafragmática, donde, obviamente en esta cara, porque la vemos así, sí sigue las agujas del reloj, tenemos al número 2, al número 3, al número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, pero no vemos, como no vemos al lóbulo caudado, no tenemos acá la vista del primer segmento, del segmento 1. ¿Bien? Y a eso es lo que llamamos segmentación hepática. No es algo que podamos observar, o sea, macroscópicamente, cuando tenemos el hígado, podemos ver sus lóbulos, derecho, izquierdo, caudado, cuadrado, pero no es que vamos a poder ver los segmentos, ¿sí? Pero sepan que cuando hablamos de segmentación hepática, estamos hablando de estos segmentos que son funcionales, donde a cada uno de estos segmentos, del 1 al 8, encontramos la rama final de la arteria hepática, la rama final de la vena porta y el principio de un conducto hepático, conducto biliar intrahepático, y de cada segmentos la salida de una vena hepática, que van a formar 3 venas que drenan en la vena cava inferior. Y ahora sí llegamos a las vías biliares finalmente, para terminar la clase. Y las llamamos vías biliares extrahepáticas, porque las intrahepáticas son estos conductos de cada uno de los segmentos hasta que aparecen en el ilio hepático, donde se forma el conducto hepático final. ¿Bien? Entonces, estas vías biliares extrahepáticas van a constar de 2 partes. Por un lado, una vía biliar principal que está formada por el conducto hepático y por estas ramas que venían para formarlo dentro del hígado, y una segunda parte que es la vía biliar, que es accesoria, que está constituida por la vesícula biliar, que tiene la función de almacenar la bilis hasta tanto tenga que estar disponible, ¿sí?, para la emulsión de las grasas, y el conducto cístico, que es su conducto de salida. Entonces, del hígado aparecen en el ilio el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que van a emerger justo ahí, ¿no?, formando parte del pedículo. A nivel del ilio se van a unir como si fuese una Y, ¿bien? Y van a formar el conducto hepático común, ¿sí? Conducto derecho e izquierdo se unen como si fuese una Y y forman el hepático común, conducto hepático común. Y a la derecha va a recibir al conducto cístico que viene de la vesícula biliar, ¿sí? Juntos van a formar el conducto colédoco. O sea que el conducto colédoco parte de la unión del conducto hepático y del conducto cístico y finaliza en la segunda porción del duodeno, donde va a dejar la bilis una vez que ahí lleguen las grasas. ¿Bien? Entonces, este conducto colédoco, que tiene un recorrido muy breve, es un trayecto que va hacia inferior, o sea, un trayecto descendente, pero que aunque tenga poquito trayecto, lo vamos a dividir según sus relaciones en 4 porciones. Tiene una porción que es supraduodenal, o sea que está arriba del duodeno, ¿sí?, sobre todo de la primera porción del duodeno. Una que es retroduodenal,
es esta parte de acá, está pasando por detrás del duodeno. Una tercera porción que es retropancreática, a esta altura, donde está detrás de la cabeza del páncreas, y una terminal que es la que ingresa en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y lo que vemos acá es que también a la segunda porción del duodeno no solo desemboca el conducto colédoco, sino que se le une el conducto pancreático, ¿sí? Que va a desembocar en una ampolla que se llama hepatopancreática, porque desembocan dos conductos, uno que viene del páncreas y uno que viene de la vesícula, del hígado, perdón, o ampolla de Vater, ¿sí? Donde van a desembocar ahí en la papila duodenal mayor. Entonces sepan que aunque, ¿qué es el colédoco? ¿Qué es lo que transporta? ¿De dónde hacia dónde? ¿Y cuáles son esas porciones? ¿Sí? Que no es difícil, si lo vemos en el dibujo, tiene bastante lógica, ¿no? Una primera porción que es supraduodenal, una segunda porción que es retroduodenal, una tercera porción que es retropancreática y una última porción que es la que ya ingresa en la segunda porción del duodeno, que es la porción terminal. Y si tenemos una vista posterior, bien, lo vamos a encontrar acá. O sea, esto es estómago, esto es vaso. Acá tenemos el tronco celíaco con la gástrica izquierda, con la arteria esplénica, con la arteria hepática. Acá tenemos la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, con la unión del conducto entre la vena esplénica y mesentérica inferior que forman en conjunto la vena porta, y acá vemos el colédoco, ¿sí? Como las tres estructuras, arteria hepática, vena porta y el conducto, forman parte del pedículo hepático, ¿bien? Acá, bueno, conducto hepático, pero después conducto colédoco que tiene esta primera porción supraduodenal, desde esta vista, ¿no? Posterior, retroduodenal, retropancreática y terminal cuando ingresa en la segunda porción del duodeno. Bien, hasta acá entonces esta clase y nos vemos en la próxima, que es sobre la inervación del abdomen, para finalizar. Gracias.